tal, chicos? Bienvenidos a Biologic Group, tu grupo de ayuda en la ciencia. Aquí todos somos amigos, todos somos hermanos. Así que vamos a aprender juntos qué es el átomo. Vamos a ver la estructura, vamos a ver las partículas subatómicas, vamos a ver los temidos quarks y vamos a ver qué es un núcleo. Todo paso a paso y en un nivel intermedio. Quiere decir que al menos una vez en tu vida has tenido que escuchar qué es el átomo o ya sabes quizás qué es el átomo, entonces esto te va a ayudar a entender más. La materia es todo aquello que está a nuestro alrededor. Todo lo que nos rodea y podemos ver es materia, desde tu silla, desde tu cuaderno, hasta la luz, que es un tipo de materia de energía. Pero la pregunta es, ¿de qué está hecho la materia? La materia justamente está hecho de estos hermosos, y es el tema de hoy, de los átomos. ¿Pero qué es un átomo? Tenemos la materia. Tenemos una gota de lágrima, de lo que botas todos los días. Ahora, esta gota o esta materia está formada por átomos, que está representada con una fórmula. Como ya pueden ver, aquí se ve lo que es el oxígeno y el hidrógeno. Ambos átomos de oxígeno, átomos de hidrógeno, que conforman a la materia, en este caso el agua. Entonces, ¿qué es? Simple y llanamente, un átomo es la unidad básica de la materia y la estructura fundamental de los elementos químicos. Hasta ahí bien. Ahora agrandemos uno de estos átomos. Ahí tenemos un átomo ya agrandado. Imaginemos que sea del oxígeno o del hidrógeno, que para poder diferenciar vamos a ver después. El átomo tiene dos partes muy notables, que es el núcleo, conformada por los nucleones fundamentales, y la zona extranuclear. El núcleo está formado por protones y neutrones, que son los nucleones fundamentales. ¿Por qué fundamentales? Porque están en el centro, o sea, el núcleo. En la zona extranuclear podemos ver a los electrones. Quiere decir que la zona extranuclear está cargada negativamente, ya que los electrones tienen carga negativa, y el núcleo está cargado positivamente gracias a los protones, que tienen una carga positiva. Los nucleones fundamentales, o sea, los protones y los neutrones, más los electrones de la zona extranuclear, nos van a dar a las partículas subatómicas. Pregunta de examen: ¿qué son las partículas subatómicas? Son los nucleones fundamentales más los electrones. Todos juntos forman lo que son las partículas subatómicas. Quizás se hayan asustado en el momento donde dije que el núcleo está cargado positivamente y la zona extranuclear negativamente. Esto se debe a las partículas subatómicas, el protón, el neutrón y el electrón. Cada uno de ellos tienen características que van a dar las propiedades al átomo. Quiere decir que vamos a tener culpables. En este caso, en el núcleo vemos al protón. El protón tiene su símbolo P con un signo positivo. Quiere decir que la carga relativa del protón va a ser más 1 y la absoluta, o sea, en notación, va a ser 1.60 por 10 a la menos 14. Estos datos se van a usar lo que son para ejercicios de cargas atómicas. La masa del protón es relativamente ligera y relativamente pesada, o sea, está en medio, en un nivel normal, donde pesa aproximadamente un UMA. Y esto ha sido descubierto por tu tío Thomson en 1897. Entonces, encargado de dar la carga positiva al átomo, el protón. Ahora vamos con el antagónico, el que se encarga de dar la carga negativa al átomo o a la zona extranuclear. Los conocidísimos y culpable número 2, los electrones. Los electrones tienen su símbolo una E minúscula con un signo negativo, haciendo que tenga una carga relativa de menos 1. Cabe recalcar que los electrones son las partículas más ligeras de todas las subatómicas. Ahora,
Esta ha sido descubierto en 1919 por tu primo Rutherford. Rutherford, en un experimento que hablaremos en otro video, descubre que existen unas partículas con carga negativa que se desvían hacia unos cátodos positivos. Ese es tema de otro video. Y por último, el neutrón. El neutrón se encarga de dar estabilidad al núcleo. El neutrón es otra partícula subatómica que se encuentra en el núcleo. Esta no tiene carga. Su carga es 0 y es la más pesada. Estas son preguntas típicas de examen. El neutrón no tiene carga y es la partícula subatómica más pesada. ¿Ok? Ahora, esta ha sido descubierto por Chadwick en 1932. Tercera partícula subatómica. Pero hasta ahí todo bonito. Todo bonito con las partículas subatómicas, pero recordemos que estamos en un nivel intermedio, así que acá tenemos que aprender mucho más. Se cree que aproximadamente existen 200 partículas en el núcleo. O sea, no solo tenemos al protón y al neutrón, sino se cree que existen 200 partículas más. Pero las más estables son los protones y los neutrones, por eso son los nucleones fundamentales. Veamos quiénes son esas partículas subatómicas. Tenemos a los leptones y a los hadrones, que es una clasificación mucho más amplia de las partículas subatómicas. Los leptones son aquellas partículas mucho más ligeras y los hadrones son las más pesadas. El electrón se encuentra dentro de los leptones y es el leptón fundamental, otra pregunta de examen, y es la más estable de estas partículas, ya que de todo el átomo la partícula más estable sería lo que es el protón. Luego tenemos al muón, que es el leptón más pesado dentro de los leptones, y el neutrino, que es el más ligero. Ahora, por el lado de los hadrones, vamos a tener lo que son a los bariones y a los mesones. Los hadrones están conformados por quarks. Los bariones por 3 y los mesones por un quark y un antiquark. Dentro de los bariones tenemos lo que es al protón y al neutrón. Entonces, quiere decir que el protón y el neutrón, que son los nucleones fundamentales, es una clasificación de hadrones. Entonces, si yo te digo, en el núcleo se encuentran los bariones, que son los protones y los neutrones, estaría bien. También podría decir que es un núcleo fundamental. El protón está formado por 3 quarks y el neutrón también. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el protón se encuentra formado por 2 ups y un down, y el neutrón por 2 down y un up. ¿Qué es down y up? Son quarks, son tipos de quarks que vamos a ver en la siguiente parte. Un mesón está conformado por un quark y un antiquark. O sea, vamos a tener un quark de tipo up y un antiquark de tipo down. Que esto es un poco más física de partículas, un poco más avanzada. O sea, sería ver átomo en nivel avanzado. Pero como estamos en nivel intermedio, nos quedamos hasta aquí. Un mesón formado por un quark y un antiquark, hasta ahí. Y un barión formado por 3 quarks. Quienes se encuentran dentro de los bariones, el protón y el neutrón. El protón por 2 ups y un down, y el neutrón por 2 down y un up. ¿Te recuerdas que hicimos zoom a un átomo? Ahora hacemos mucho más zoom hasta poder ver al núcleo. Aún más, hagamos más zoom hasta poder ver a los neutrones y protones, pero mucho más hasta ver a los quarks. Los quarks, como ya dijimos antes, se van a encargar de formar a los protones y a los neutrones, que son tipos de hadrones. Pero, ¿qué es un quark? Simple y llanamente, aquí no nos vamos a dejar llevar por palabras clave y nada de eso, es la partícula más pequeña de la materia. Si te preguntan, ¿cuál es la partícula más pequeña de la materia? Si tú no eres un seguidor de BioBiologic, vas a decir el átomo. Pero no, la partícula más pequeña de la materia son los quarks.
seguidos de los átomos, que es la estructura fundamental de la materia. Son cosas muy distintas. ¿Te recuerdas que habíamos visto que había tipos de quarks? Up, down y strange. O sea, el extraño. Algo parecido a ti, más o menos. Un extraño. El up tiene una carga positiva de 2/3. El down, menos 1/3. Y el strange, o sea, el extraño, la oveja negra, menos 1/3. Estos se van a unir mediante las cargas, mediante la energía que tiene para formar lo que es al protón y al neutrón. Hasta ahí ya sabemos qué es un átomo, por qué partículas está conformada, cuáles son las partes del átomo. Pero yo sé que te haces una pregunta y dices, yo tengo mi tabla periódica y en la tabla periódica se encuentran los átomos. No, en la tabla periódica no están los átomos. En la tabla periódica, todos esos cuadritos que ves, ya sea el calcio, el sodio, el oro o todos los átomos que tú conozcas, no son átomos, son núcleos. ¿Y qué es un núcleo? Es la representación de un átomo en la tabla periódica, la representación de un elemento químico. O sea, es el átomo más las características que tiene este. Al inicio habíamos hablado de que el átomo tenía carga positiva o carga negativa. Esta hemos visto que está conformada por los protones y los neutrones y los electrones tienen masa, entonces quiere decir que estas características van a aportar al núcleo en general. Y también hemos visto los números de carga, que ya vamos a ver ahora. Tenemos un núcleo, cualquier núcleo, un núcleo X. Este núcleo va a tener letras alrededor. O sea, agarra una tabla periódica y vas a ver que va a tener, no letras, va a tener valores alrededor del átomo. ¿Qué quiere decir? Que la A, o sea, el número de masa, la Z, el número atómico, y la Q, que es la carga, y la N, que es el número de neutrones. Vayamos por partes. Tenemos un átomo. En este átomo, en la parte superior izquierda, vamos a tener lo que es la letra A, o sea, al número de masa. ¿Cómo hallas el número de masa de un átomo? Hemos visto de que en el núcleo se encuentran dos partículas o dos nucleones fundamentales o dos hadrones llamados protones y neutrones. El protón, que es el más ligero y más pesado, o sea, entre medio y medio, y el neutrón, que es el más pesado. El neutrón más el protón que se encuentran dentro del núcleo va a dar a casi todo el peso atómico de un núcleo. Quiere decir que si tú sumas protones y neutrones, ¿qué te va a dar? El número de masa. Pero ahora te haces una pregunta. ¿Los electrones no aportan o no dan masa al núcleo o al átomo? Sí dan, pero el electrón, su masa, como ya vimos, es tan insignificante que llega a casi ser nulo. O sea, no aporta ni quita en masa el electrón. Entonces, para características generales, solo vamos a tener protón y neutrón, masa. Ahora, el número atómico va a ser el número de protones. Así de simple. O sea, Z, que es número atómico, va a ser igual al número de protones. Q, que es la carga. Aquí vamos a tener iones. Un núcleo puede estar cargado positivamente o puede estar cargado negativamente. Si está cargado positivamente, quiere decir que este átomo está perdiendo electrones. Y si está cargado negativamente, está ganando electrones. Yo sé que puede ser muy confuso esta parte. O sea, si más pierde y menos gana. Yo sé que es confuso. Yo también lo he vivido. Hasta el día de hoy yo me estoy equivocando en eso. Ahora, el número de neutrones se va a encontrar en la parte de abajo, representada por la letra N, y simplemente es número de neutrones, tal como lo hice. Entonces, un
Repasito. A, número de masa, sumatoria de protones y neutrones. Z, número atómico o número de protones, es lo mismo. Q, carga, o bien si aparece un signo más en el núcleo, quiere decir que está perdiendo electrones. Y si está cargado negativamente, quiere decir que gana electrones. Y N, el número de neutrones. Ahora, pongámonos un ejemplo para entender un poco más esto. ¿Cómo hallas todas las partículas en un átomo? Tenemos X. En la parte superior se puede ver un número 23. En la parte de abajo se puede ver un número 11. Y vemos que está cargado con más 1. Es un átomo de cualquiera de la tabla periódica. Con estos simples datos podemos saber qué tipo de átomo es, si es el calcio, si es el potasio, pero esto se ve lo que es en tabla periódica, con periodos y grupos. ¿Cómo sacas el número de masa? El número de masa tú ya sabes, es la A, o sea, la que está en la parte superior, o sea, 23. Número atómico es lo que está abajo, la Z, o número de protones, es lo mismo, 11. Carga, más 1. O sea, es un catión. Número de neutrones. Ahora aquí viene lo difícil. O sea, no es difícil, pero aquí ya volaste. ¿Cómo sacas el número de neutrones? Te doy 2 segundos. Listo. El número de neutrones, ¿cómo dijimos que se halla la masa? Sumando neutrones y protones. Pero si ya tenemos lo que son los protones, y tenemos la masa, o sea, 23 a 11, ¿cuánto le falta para llegar a 23? Pues 12, que es el número de protones. Y número de electrones. Número de electrones, yo sé que no aparece en el núcleo, pero es importante saber cuántos electrones tiene este átomo en la zona extranuclear. ¿Cómo se saca? Tenemos una fórmula para eso, que es número de electrones es igual a Z menos paréntesis, la carga. Va a depender mucho la carga. Vemos que aquí está positivamente. Y al estar positivo, vamos a restar con el número de protones, o sea, el número atómico. Quiere decir 11 menos más, o sea, sería menos por más, que sería menos. 11 menos 1 sería 10 electrones. Voy a hacer un video más detallado de esta parte con mucho más ejercicios para que se pueda entender. Y listo, hasta aquí podemos ver lo que son en general una vista general, no tan básica, porque esto no es tan básico, no cualquiera entiende esto del átomo. Espero que les haya servido y les haya gustado. No olviden de comentar partes que no entendieron, que para volver a explicar, y nos vemos en un siguiente video. Pero antes, síganos en Instagram, en Facebook, que tenemos resúmenes hechos de química, biología y bioquímica, muy didácticos, y así les puede ayudar más en su carrera o en lo que están estudiando. Muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente. Y no olviden que eso es Biologic.